que nos es difícil poder salir de aquí de la casa. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que está con nosotros. También, hermanos, quiero compartirles que, bueno, el día de ayer mi esposa y yo estuvimos cumpliendo ya un año más de matrimonio y quiero agradecer a Dios por este año. No pudieron estar mis hijos hoy con nosotros, estuvimos solos, pero aún así pues pudimos disfrutar el momento de manera sencilla con una cena y eso, pero pues Dios sabemos sobre todo que Él es el que está con nosotros. Esperamos que nos puedan acompañar. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que enseña la Biblia, lo que nos dice la Biblia acerca de las leyes sanitarias, esto con respecto a la situación que se está viviendo. En un momento más, si Dios nos da la oportunidad, estaremos platicando sobre este tema. Antes les voy a invitar para que tengamos una oración a nuestro Dios y después de esto vamos a cantar también algunos himnos. Hoy, hermanos, vamos a dejar un poquito el himnario que estamos usando, el himnario Cantos del Camino, y vamos a usar la Biblia. Tenemos varios coritos que en otras ocasiones hemos cantado ya. Vamos a cantar algunos coritos que tenemos en la misma Biblia también. Vamos a orar entonces a nuestro Dios para comenzar. Amado Padre, queremos dirigirnos a tu presencia en esta hora para darte las gracias por cada bendición que nos permites tener. Por este día, Dios eterno, gracias también te damos porque nos das la oportunidad de ser portadores del mensaje de tu palabra. Gracias, Dios eterno, por permitirnos llegar a los hogares de tus hijos y por permitirnos llevar también este mensaje. Te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que tú bendigas tu palabra. Te rogamos, Dios eterno, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos estarán escuchando, que estarán atendiendo a este mensaje, para que en todos haya sabiduría, entendimiento y que podamos también practicar las cosas de acuerdo a como tú nos enseñas. Danos, Padre, también sobre todo humildad para poder aceptar, para saber aceptar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos la bendición en este lugar también, especialmente por nuestra hermana Mari Díaz. Dios eterno, tú conoces la situación que ella tiene ahora. Te rogamos que la bendigas, de igual manera a la hermana Isabel, quien la está atendiendo en el hospital. Te suplicamos seas con ellas y que, si es tu voluntad, la hermana pueda estar pronto nuevamente entre nosotros. Bendice y cuida también a cada uno de nuestros hermanos en este lugar, en cualquier parte, Dios eterno, por causa de esta situación que vivimos. Ayúdanos y fortalécenos para que esto no cause desánimo, sino más bien haya un poquito más de fortalecimiento en todos y cada uno de nosotros. Te rogamos todo esto, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces, hermanos. Les decía, vamos a utilizar la Biblia para estar cantando algunos coritos a nuestro Dios. Vamos a empezar con en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, estos coritos son sacados de estos pasajes. Algunos de estos se registran también ya como cantos o como cánticos en ese tiempo, como en el caso de este, que es un canto que elevaron o dirigieron a Dios Moisés y el pueblo una vez que fueron o que cruzaron el mar Rojo. Obviamente nosotros no cantamos todo el canto como está escrito ahí, pero bueno, hay hermanos que tienen ese don que Dios les ha permitido tener también, de poder acomodar, de poder entender y de poder pues cantar, ¿verdad? Estos o escribir estos coritos así, y a nosotros nos ha llegado y hemos aprendido. Vamos a cantar. Éxodo capítulo 15, empezamos en el verso 1, casi al final, o a la mitad más bien, del verso 1 y el verso 2. Éxodo 15, 1 y 2, dice así:
Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Vamos a continuar en el libro de Salmos. Vamos a ver el Salmo número 4. Salmo número 4, cantamos ahí el verso 1. Capítulo 4, verso 1. Y luego el verso 7, parte del 6, el verso 1, y luego el verso 8 y el verso 1 también, que es donde cantamos el coro. Capítulo 4 dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Enseguida, hermanos, en el capítulo 5, también del Salmo, Salmo número 5, vamos a cantar ahí en el verso 3. Dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz. Por la tarde me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz. Por la noche me presentaré, delante de ti esperaré. Delante de ti esperaré. Bien, vamos a ir ahora al Salmo número 19. Salmo número 19, vamos a cantar ahí el verso 7, 8, 9
y 10. Después de cada verso se canta el verso 10 también, porque es el coro en este himno. Capítulo 19 de Salmo, Salmo 19, versos 7, 8, 9 y 10. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Bien, de aquí nos vamos a pasar al Salmo número 32. Salmo número 32, en el verso 8, vamos a cantar también. Salmo 32, 8. Vamos a cantar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. El Salmo número 145. Salmo número 145. Vamos a cantar el Salmo número 145. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre.
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Bien, vamos a cantar un último corito, hermanos, un último canto. Está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, cantamos ahí también al final del verso 1, el verso 2 y una pequeña parte del verso 3. Isaías capítulo 43, 1, 2 y 3, dice así. No temas, yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. No temas, yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. Muy bien, vamos a dejar por un poquito los himnarios, los cantos, hermanos, y vamos a ir al tema de este, perdón, de este día. Hace algunos cuantos días atrás tenía preparado este tema para poder hablarlo también con ustedes debido, hermanos, a la necesidad, ¿verdad?, que tenemos. He escuchado mucho y yo creo que todos nosotros que predicamos, muchos hermanos, de muchos he escuchado también estos comentarios, que hay confusión, hay inquietud, hay diferentes pensamientos en nuestros, algunos de nuestros hermanos, en cuanto a lo que se debe hacer, a lo que nosotros como iglesia ahora debemos hacer con respecto a esta situación. Algunas de las primeras cosas que escuché es que, bueno, nosotros siendo primeramente cristianos, debemos de confiar en Dios ante cualquier situación. Hay muchos pasajes que pueden utilizarse y que ayudan, ¿verdad?, a pensar
de esta manera pasajes donde se nos dice que debemos confiar, donde se nos dice que Dios estará siempre con nosotros, donde se nos habla acerca de hacer frente con confianza ante cualquier situación y que debemos tener esa confianza y que no debemos de temer y que nunca nos va a pasar nada. Incluso un pasaje que se utiliza mucho en el capítulo 4 y 5 de Hechos, se viene dos veces. Primeramente el apóstol Pedro, enfrenta a las autoridades de aquel tiempo porque les querían prohibir predicar la palabra de Dios, el evangelio, y el apóstol Pedro les dice, juzguen, les dice primero ustedes mismos si es necesario o si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en el capítulo 5 se repite la situación, vuelve a enfrentarse a ellos también y le dicen, ya les habíamos dicho que no siguieran hablando en este nombre, y Pedro les dice, es necesario, les contesta, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como otros pasajes, se utilizan también para decir a los cristianos que nosotros, sin importar cuál sea la situación y los problemas que vengan y sin importar cuáles sean las recomendaciones que nos dan las autoridades, nosotros debemos continuar con confianza en Dios y no suspender las reuniones. Pero también, hermanos, hay otras cosas que necesitamos tomar en cuenta, que necesitamos nosotros considerar. Yo no soy quien para decirles qué es exactamente lo que ustedes deben de hacer. Creo que cada uno de nosotros como predicadores y como cristianos también debemos de tener o tenemos, ¿verdad? Nuestro propio criterio. Tenemos nuestro propio criterio, tenemos libre albedrío y tenemos también por eso mismo, la capacidad para poder saber y para poder determinar qué es lo que debe ser mejor para nosotros como personas, como cristianos, y en este caso también con respecto a las responsabilidades que tenemos ante la congregación. Por esta razón quise hablar con ustedes un poquito acerca de este tema. Les digo, yo no tengo todo el conocimiento o entendimiento para decirles exactamente esto es lo que deben de hacer, ¿verdad? Pero la escritura nos ayuda mucho a entender, nos ayuda mucho para poder tomar también mejores o buenas decisiones con respecto a esta situación. Así es que les voy a invitar. Antes quiero agradecer, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Me puedes prestar tu teléfono? Mi tablet. No aparece el nombre. Bien. Estoy tratando de ver, hermanos, a quienes nos están acompañando por aquí. Mi esposa, la hermana Esperanza, que siempre me acompaña y me ayuda también para estar viendo qué está bien, qué está mal. Hermano Roberto, nuestro hermano Roberto Copado también, quien ha iniciado este ministerio. Gracias a Dios, hermano Roberto. Nuestra hermana Alma Rodríguez está por aquí acompañándonos también. Dice, hermana, Dios le bendiga junto con su familia. De igual manera, hermana, a usted y a su familia también Dios la bendiga. Tenemos por aquí también a el nombre con el que aparece, dice Danaí Lin Emir. Esos son los nombres de sus hijos. La señora Nélida, que últimamente nos ha estado acompañando en las reuniones con la congregación, y híjole, cómo he batallado para grabarme su nombre. Disculpe otra vez, señora Nélida, gracias por estar con nosotros. Bien, tenemos también a la hermana Lupita Ramos, Lupita de aquí de la congregación, a Claudia Díaz y a Naid Álvarez, que nos acompaña, hermana Elisa Dom, gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dice la hermana Elisa Dom, buenas tardes, amadas hermanitas y hermanos, Dios les bendiga grandemente, que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros
corazones. Nuestro hermano Enrique Arjona también nos está acompañando, nuestra hermana Alma Rodríguez, María Isabel, Ángel Pineda, Alba Serrano dice también: buen día a todos mis hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga y proteja de la enfermedad del coronavirus y el pecado. Tratemos de no estar ociosos para no darle lugar al diablo. Nuestro amigo también Edgar Emanuel Rostro, de aquí de la ciudad de Río Verde, gracias a Dios, Edgar, que estás con nosotros. Nuestra hermana Lupita, Guadalupe Medina Rojo, un saludo y un abrazo muy fuerte, Lupita, por allá también donde están ustedes, a ti, a tu familia y a toda la iglesia. Son los nombres que hasta ahorita me aparecen aquí. Agradezco por cada uno de ustedes que nos acompañan, ¿sí? Nuestra hermana Fiore, por aquí aparece también su nombre. ¿Quién más tenemos? Mi sobrina Mauricia, de la ciudad de Tijuana. Nuestra hermana Francisca Delgado, gracias a Dios también por ustedes que nos acompañan. Nuestra hermana María, ¿qué? Nada más, María Isabel. ¿Quién más? Nuestro hermano Ramos Mateo, Raúl, también aquí de la congregación de Río Verde. Bueno, agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Vamos a entrar entonces, hermanos, al tema que nos estará ocupando, o que nos ocupa, ¿verdad? El día de hoy. Estamos hablando entonces acerca de lo que son las leyes sanitarias. Quiero para esto antes que me acompañen a leer. Si tienen ustedes por ahí su Biblia, les invito para que me acompañen y vamos a iniciar leyendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el pasaje, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Dice así el capítulo 10, voy a leer un poquito por ahí del verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué leo este pasaje, hermanos? Porque algunas de las escrituras que vamos a estar leyendo con relación al tema son escrituras, pasajes del Antiguo Testamento. Es cierto, la escritura nos enseña que la ley de Moisés y lo que leemos en el Antiguo Testamento no son mandamientos o enseñanzas que debamos nosotros seguir con relación a nuestra salvación. No es algo que nosotros debamos obedecer. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es algo que debemos o que debamos obedecer con relación a nuestra salvación. No es nada de esto necesario para salvarnos, ¿sí? Sino la ley de Jesucristo. Por eso leemos en la Escritura, dice: ahora estamos o vivimos bajo la ley y no bajo la gracia, y no bajo la ley.
Pero también en este pasaje entendemos que hay escrituras que tenemos acerca de lo que sucedió en el pueblo de Israel y están escritas, claramente lo dice aquí, dice, para enseñarnos a nosotros, no para que obedezcamos con relación a nuestra salvación, pero pero sí para enseñarnos formas de cómo vivir, fíjense bien, de cómo tener una mejor vida delante de nuestro Dios. También por esa razón, estos pasajes están escritos ahora. Vuelvo a leer en el verso 6 que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿sí? Y dice también, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Están escritas para que nosotros nos demos cuenta qué fue lo que sucedió a aquellos que obedecieron y qué fue lo que sucedió a aquellos que no obedecieron. Dice igualmente en el verso 9, para que nosotros aprendamos de esto, dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos, dice, le tentaron y perecieron por las serpientes. Y termina diciendo el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Alguien entiende aquella parte cuando hablamos y cuando se dice o se enseña que el Antiguo Testamento no es para nosotros, sino para el pueblo de Israel, que no tenemos por qué obedecerlo? No tenemos por qué obedecerlo con relación a nuestra salvación, no tiene que ver con nuestra salvación. Pero hay mucho de ello que nos enseña para que nosotros sepamos vivir una mejor vida delante de nuestro Dios. Y dice el pasaje, están escritas como ejemplos, dice, dice, sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, por lo tanto sí tienen importancia, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, tomando en cuenta esto, es que tenemos nosotros también, hermanos, que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos? ¿Qué es lo que Dios enseñaba? ¿Qué es lo que Dios deseaba que hiciera el pueblo de Israel en una situación como la que nosotros estamos viviendo ahora? Y por lo tanto, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer también como cristianos con respecto a esta misma situación? Antes de ir allá, hermanos, debemos nosotros entender que con respecto al asunto de enfermedades, ¿sí? No es precisamente, cuando hablamos de enfermedades, no son estas precisamente puestas siempre por nuestro Dios, pero sí son permitidas por nuestro Dios, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de una situación como esta, algunas personas declaran y dicen, esto es un castigo de Dios. No necesariamente, puede ser que Dios utilice estas situaciones para castigar a una persona, para castigar a un pueblo, incluso, ¿por qué no pensarlo, para castigar al mundo entero? Pero no debemos o no tenemos por qué declararlo de esa manera, no tenemos por qué decir, estamos viviendo esto porque es un castigo de Dios, ¿verdad? Tenemos ejemplos para esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Job, que si no todos, muchos de nosotros conocemos. En el capítulo 1 del libro de Job se nos habla del caso de este hombre, diciendo o enseñándonos, dice la escritura, que Job era un hombre íntegro, dice era un hombre, voy a leer en el libro de Job para no decir cosas que no deba. Capítulo 1 del libro de Job dice así, en el verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El verso 3 en adelante narra la riqueza con la cual Dios le había bendecido, quizá por su misma integridad, quizá por su misma perfección que había, ¿verdad?, en él, porque dice, era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quizá por eso Dios había decidido bendecirlo también de esa
de esa manera. Pero no era por eso que Job fuera íntegro o fuera perfecto delante de Dios. Más adelante se nos narra cómo Satanás va, dice, ante la presencia de Dios. Y le dice Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Dice, ya lo viste, ya lo conoces, ya lo conoces, lo has considerado, que no hay otro como él, dice Dios, en la tierra. Es un hombre perfecto, recto, temeroso, dice, y apartado del mal. Y Satanás le dice a Dios, esto es o esto sucede porque tú lo has cercado de muchas cosas, de muchas bendiciones, pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema, le dice Satanás a Dios contra ti. Y Dios le permite, Dios le da autoridad a Satanás para que hiera a Job en cuanto a sus situaciones, sus cosas materiales, y le dice, todo lo que él tiene está en tus manos. Dice, mas a él respétalo. Dios le da ese permiso o esa autoridad a Satanás, y en un momento Satanás, aprovechando esto, le quita a Job todo lo que tenía, todos los bienes materiales, incluyendo también a sus mismos hijos. En un momento ellos mueren, los 10 hijos que él tenía. No es algo que Dios le causara a Job, ni tampoco es un castigo que Job esté recibiendo. Esto más bien era una prueba, y no para Job, porque Dios conocía el corazón y la fortaleza que él tenía, sino una prueba más bien para nosotros, ¿sí? Y no solo esto, una vez que sucede, todavía Dios después de esto, porque Job mantuvo su integridad. Job dice, una vez que sucede todo esto, desnudo, antes de entrar al capítulo 2, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá, dice Job. Dios me lo dio y Dios me lo quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en el capítulo 2 nos muestra también cómo, no siendo esto suficiente para Satanás, dice, lo hiere, también va con Dios y le dice Dios, he aquí él está en tu mano, solamente respeta su vida. Esto nos enseña que Satanás no actúa más allá de lo que Dios permite que él actúe. Dios le da esa oportunidad o esa autoridad primero para quitarle todos los bienes materiales que tiene, y Satanás lo hace. Después Dios le da autoridad para herirlo a él en su cuerpo, en su carne, y Satanás lo hace, pero hasta ahí. No es algo que Dios envíe, que Dios haga, pero le permite a Satanás hacerlo. No es algo que Dios haga como un castigo, sino como una prueba, y repito, más bien para nosotros. Y esto es lo que Satanás hace también. Cuando vivimos o enfrentamos, hermanos, situaciones como estas, no podemos nosotros en realidad saber o declarar cuál es el motivo. Podemos verlo quizá como un castigo dependiendo de cuál haya sido nuestra situación personal. Podemos verlo como una prueba, o muchas veces incluso simplemente son consecuencias de nuestras propias actitudes. Nosotros hemos actuado mal, y claro que por lo regular nuestra mala actuación va a traer también malas consecuencias, o nos va a traer consecuencias, y esto puede ser parte de lo que estemos viviendo, ¿verdad? En estos momentos. Tenemos también el ejemplo de Miriam o de María, que venía a ser la hermana de Moisés. Quiero que me acompañen también a leer este pasaje que tenemos en el libro de Números, en el capítulo 12. Números, en el capítulo 12. Números es el cuarto libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 12 del verso 1 en adelante. Números capítulo 12, verso 1 en adelante. Aquí nos damos cuenta que algunas veces Dios sí utiliza la enfermedad, estos problemas, para castigar. Como les digo, no tenemos siempre que verlo de esa manera, pero sí llega también a suceder. Capítulo 12 dice el verso 1, capítulo 12, sí, versos 1 al 10. Dice la escritura, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El verso 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí vemos entonces cómo, a causa de esa murmuración que hubo de estas personas, de Aarón y María, hermanos de Moisés, contra Moisés, Dios decide castigar a María. Bueno, lo demás ya lo vemos también. Dice Dios consideraba a Moisés como un hombre recto también, muy semejante a la situación de Job. Dice Dios, cuando yo ponga algún profeta sobre el pueblo, yo le voy a hablar al profeta por medio de visiones, por medio de sueños, dice, pero en el caso de mi siervo Moisés, dice, yo no lo quiero hacer así, yo quiero hablar a él directamente, yo lo considero a él perfecto, etcétera, dice, y ustedes deben de respetar la decisión que yo estoy tomando. El hecho de que ellos hayan murmurado en contra de Moisés enojó a Dios, y a causa de eso él decide castigar a María, y la castiga por medio de esta situación, ¿verdad? Dice que ella terminó o apareció llena de lepra una vez que la nube los dejó. Asimismo podemos ver, hermanos, muchas otras situaciones. Podemos recordar el caso de aquel hombre, aquel mago que estaba interrumpiendo a Pablo cuando éste estaba hablando a un gobernante, y Pablo decide castigar a este hombre por la autoridad que él tenía de Dios, claramente dice, y este hombre salió de ahí también lleno de lepra. Lo mismo vemos en el caso de la nación de Israel. Cuando la nación de Israel está en el desierto, dice que por causa de su rebeldía, a causa de mar en contra de Dios, Dios constantemente también los tenía que castigar. Y en una ocasión se habla de que fueron mordidos por serpientes, y esto era a causa de su rebeldía, de su maldad, de su pecado. Bueno, esto es, hermanos, lo que nos hace entender, como decía, Dios no precisamente causa o manda estas enfermedades, no siempre, pero sí permite que sucedan. Y el motivo de estas pueden ser pruebas, pueden ser castigos, o pueden ser simplemente consecuencias de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Un segundo punto que quiero que veas, hermanos, cómo Dios mismo pone leyes cuando hablamos de que suceden este tipo de cosas, porque muchas veces las enfermedades que Dios permite que sucedan son masivas, como sucede precisamente en esta ocasión, pero Dios ha puesto leyes que el hombre tiene que hacer, leyes las cuales también el pueblo mismo debe de Vamos a leer en el libro del Levítico, en el capítulo 13, nos dice también ahí en la escritura. Esta parte ustedes pueden leer con calma, capítulo 1, era la ley para la nación de Israel, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, hermanos, que el hecho de que nosotros confiemos en Dios en una situación de hambre, en una situación de enfermedades, en una situación de problemas económicos o lo que sea,
El hecho de que nosotros como cristianos se nos pida que debemos confiar en Dios, no significa que por confiar en Dios tales cosas no nos van a suceder o que no nos van a dañar. Si hay problemas de económicos, a nosotros como cristianos, aún con toda la confianza que tengamos en Dios, esos problemas económicos nos van a dañar. Cuando hay problemas en la familia, nosotros como cristianos enfrentamos, aun cuando confiamos en Dios, enfrentamos problemas familiares. Tenemos o enfrentamos muchos de nosotros rebeldía entre nuestros hijos, enfrentamos problemas también de pareja, de matrimonio. No significa que el confiar en Dios nos vaya a librar. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando enfrentamos problemas de salud, lo mismo exactamente. Se malentiende muchas veces estos pasajes que leemos, ¿verdad?, en la Escritura, cuando dice que eso no nos va a afectar, cuando dice que esto no nos va a dañar, que nosotros vamos a salir librados. Tenemos muchísimos ejemplos como grandes hombres de Dios eran también lastimados, como el mismo pueblo de Dios constantemente eran lastimados, al igual que todo el mundo, a causa de estos problemas, de estas enfermedades, de estas plagas, y no era por falta de confianza en Dios, simplemente era algo que sucedía al mundo y es también algo a lo cual todos nosotros, aún como cristianos, estamos expuestos. ¿De qué manera entonces nos ayuda el confiar en Dios cuando dice que eso no nos va a afectar? En el sentido, hermanos, que vamos a tener la fuerza para soportarlo, ¿sí? Vamos a tener la fuerza para soportar esos problemas económicos y que no flaquee nuestra fe y nuestro acercamiento, nuestra relación con Dios, ¿sí? Vamos a tener la fuerza para soportar y para vencer. Recuerden que leemos también pasajes como Apocalipsis capítulo 2, verso 10. En el capítulo 10, en el capítulo 2 de Apocalipsis, perdón, se le envía este mensaje a la iglesia de Esmirna. Dios le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación. La iglesia, con toda su confianza, y entre las siete congregaciones que se menciona, era la que más acercada a Dios se muestra, pero aún así le dice Dios: yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Le dice Dios también: no temas en nada lo que vas a padecer. No le dice: no temas porque va a venir esto y no lo vas a padecer, no lo vas a sufrir. A la iglesia específicamente le está diciendo: no temas lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará algunos cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y le dice todavía ahí: sé fiel hasta la muerte. Conserva, le dice, esa fidelidad, conserva esa confianza. De la misma manera, hermanos, sucede también para con cada uno de nosotros. No podemos decir dónde está Dios si a nosotros también nos está afectando. Hay hermanos en la iglesia que están siendo afectados a causa de estos problemas. Hay quienes dicen: no debemos dejar, porque si Dios está con nosotros no nos va a dañar. Sí, nos llega. Personas que están bajo nuestra responsabilidad, hablando como predicadores, y por esas personas es que nosotros necesitamos tomar y respetar también las medidas que se nos están diciendo, no por falta de confianza, sino porque es algo que está sucediendo en todo el mundo y por lo cual nosotros tenemos también responsabilidades. Dios mismo tiene leyes que el hombre debe de respetar para poder salir o para poder librar hasta donde nos sea posible esta clase de problemas. Vamos a leer entonces, fíjense, en el capítulo 13, desde el verso 1, vamos a leer un poquito del verso 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su boca de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco,
y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá, dice, y le declarará inmundo. Y en la piel, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, dice, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, que serán 14 entonces en total. Dice también, al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si se ha oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si dice el verso 9, el verso 8, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. La pregunta entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se declara a una persona enferma o infectada? Más adelante lo vemos, dice el 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no lo encerrará, dice, porque es inmundo. Bueno, esta es más o menos la situación, ¿verdad?, que se vive o que se vivía en el pueblo de Israel. Fíjense bien cómo esto también es importante que nosotros lo entendamos. Hay muchos hermanos que les hace falta tener ese entendimiento, que se malentiende el asunto o el tema de la confianza en Dios, pensando que si nosotros confiamos en Dios, esto no nos va a dañar. El pueblo de Israel, hermanos, era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había escogido, pero por alguna razón estas eran simplemente leyes, y eran situaciones también que sucedían de manera normal, de manera natural, se puede decir, y que podían afectar de igual manera a todo el pueblo. Nosotros debiéramos ahora entonces preguntarnos, ¿acaso Dios no tenía el poder suficiente para evitar que aquellos que eran sus hijos fieles fueran afectados por esto? Sí lo tenía. Dios tenía ese poder y tiene todavía ese poder para evitar que aquellos que eran fieles a Él fueran afectados por esa enfermedad. Pero Dios no hace esto. Dios más bien pone leyes, y ahí entra también, hermanos, el entendimiento, o debe entrar el entendimiento, que junto con nuestra confianza en Dios debe ir también nuestra obediencia, ¿sí? La obediencia, la confianza, perdonen, que tenemos se va a mostrar por medio de nuestra obediencia a Él. Porque confío en Dios, es que yo voy a obedecer. Porque confío en Dios, es que yo voy a hacer exactamente las cosas y enseñando que yo haga, y sé que eso es lo que me va a ayudar para salir librado, si no de la enfermedad, porque aún así, aún obedeciendo, pero esto me va a ayudar para que mi fe se fortalezca, para que mi fe permanezca también en mí. Fíjense entonces que lo que sucedía en aquel tiempo, dice así la ley, cuando había brote de lepra, se debía primeramente revisar a las personas, y una vez que se revisaba se veía si aquella persona era sospechosa. Se veía si esta persona era sospechosa de esa enfermedad. Si la persona era sospechosa, no que sino que era sospechosa, dice la persona, se le debía aislar. No se sabe si está enfermo, pero hay sospecha de que esté enfermo. Entonces, como hay sospecha, puede ser que en este caso se trataba de una enfermedad también altamente contagiosa, puede ser que contagie
A otros entonces debía aislarse. Se encerraba en su casa o en algún otro lugar quizá por 7 días debido al tiempo que se da al virus o a la bacteria que estuviera afectando a la persona y que era el tiempo en el cual se podía saber si era o no era enfermo. Entonces se le encerraba por esos 7 días y después de 7 días se le revisaba. Si aún no se podía determinar si la persona estaba enferma, entonces dice se le volvía otra vez a encerrar por otros 7 días, eran 14 días y eso es lo que se le llamó la cuarentena. No son 30 días, sino que esto depende del tiempo, ¿verdad? Que el virus o la bacteria pueda darse a conocer. En ese tiempo podían ser entonces 7 o 14 días. Ustedes se dan cuenta, hermanos, esas son exactamente las indicaciones que ahora las autoridades nos dan a cada uno de nosotros. En un principio se podía ver quién podía o quién no podía ser sospechoso de estar enfermo y a esa persona se le afectaba. ¿Por qué ahora las autoridades nos piden que nos encerremos todos? Porque de alguna manera, hermanos, todos, al haberse perdido el control de esta enfermedad, al no saberse ya quién puede o no puede estar enfermo, porque es algo un poco o bastante difícil, por esa razón se nos dice que todos en realidad somos sospechosos y están enfermos, y por esa razón a todos se nos pide estar encerrarnos en nuestra casa. Yo no sé, yo he tenido contacto y más yo que con muchas personas en los últimos tiempos he tenido que ir a bancos, he tenido que ir, no sé, a diferentes lugares, a la plaza. Podría decir que he tenido contacto un poco cercano con alrededor de unas 1000 personas, aquí nada más en la ciudad de Río Verde, y no sé cuál es la condición de esas mismas personas. Entonces yo mismo puedo ser sospechoso de estar también enfermo. Si yo no respeto esas reglas, yo en la congregación tengo hermanos, hay miembros, hermanos mayores de edad, hermanos con problemas de asma, hermanos con problemas respiratorios de diferentes clases. Si yo no respeto esas reglas, porque digo yo confío en Dios, a mí no me va a pasar nada. Recuerden otra vez, esto no es o no sucede de esta manera. Yo puedo ser responsable de la enfermedad también de algunos de mis hermanos mayores. Estos hermanos pueden tener consecuencias por causa de mi irresponsabilidad. Por esa razón entonces yo entiendo que debo de respetar y no salir y evitar la posibilidad de contagiar a otros. La ley que Dios pone al pueblo de Israel, y les repito, esto no tiene que ver con nuestra salvación, prevención de esta enfermedad. Dios le dice al pueblo de Israel, cuando hay algún sospechoso, esta persona debe encerrarse por 7 o por 14 días dependiendo de la situación. Ahora, una vez que la persona se declara limpio, que se dice ya pasó este tiempo, la persona se sabe que no está enferma, ok, según las leyes allá debía la persona salir, debía bañarse, debía limpiarse y ofrecer ciertos sacrificios a Dios por esa situación también, y podía andar ya nuevamente libre, ¿verdad?, por las calles. Pero si después de ese tiempo en cuarentena a la persona se le consideraba enferma, se le declaraba enferma o inmundo, dice aquí, ¿qué es lo que se debía de hacer? Bueno, el resto, ahorita voy para allá. El resto del pasaje que no leímos desde el verso 11 en adelante hasta el verso 42, habla de esta enfermedad también. Oh, ya se me está acabando el tiempo. Habla de esta enfermedad también, cómo podía presentarse, ¿verdad?, de diferentes formas, y era exactamente lo mismo que se debía hacer. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer o qué es lo que hay que hacer una vez que la persona se declara enferma? Vamos a pasarnos al mismo capítulo 13, pero en los últimos versos de esto dice en el verso 45. Verso 45 dice, bueno, verso 45, y el leproso dice, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, ¿sí? Voy a leer desde el 43.
Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es, dice, es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, dice, y embosado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, dice, fuera del campamento, será su morada. La cuarentena, si se fijan, no es para la persona enferma. La cuarentena es para la persona que es sospechosa de estar enferma. Cuando a una persona aquí se le declaraba enferma o inmunda, esta persona no había obviamente atención médica, no se le podía encerrar, no se le podía atender, debía dejarse libre, pero era muy necesario que esta persona se diera a conocer. Se vestía de tal manera que todo mundo al verlo se diera cuenta que era una persona enferma, para que obviamente nadie se pudiera acercar a esa persona por causa de el contagio de la enfermedad. Debía rasgar, dice, sus vestidos, debía descubrirse la cabeza, cubierta la cabeza. Y una cosa importante, dice, debía embosarse, esto es, traer un tapabocas, cubrirse toda esta parte de acá cuando la persona estaba enferma. Y otra cosa que también debía de hacer, dice, era declararse o pregonar, gritar. ¿Sí? Gritar, me imagino que en especial cuando podía alguien acercarse o estarse acercando a la persona, debía gritar, dice, estoy enfermo, soy inmundo, para evitar que alguien más se acercara y pudiera también contagiarse, ¿sí? Esto es lo que la Escritura enseña acerca de lo que se debía hacer, hermanos, en aquellos tiempos cuando una persona estaba enferma, ¿sí? Por ahí les recuerdo rápidamente, les digo, el respetar estas cosas, el respetar estas leyes, no significa, hermanos, falta de confianza en Dios. Muchas veces, más bien, esta confianza de la cual nosotros hablamos o nos justificamos para no querer suspender o seguir esas cosas o órdenes, ¿verdad?, del gobierno, más bien pueden traernos problemas a nosotros mismos delante de nuestro Dios. Recuerden que o podemos verlo así, ¿verdad?, el abusar de esa confianza nos puede traer problemas. El hecho de que nosotros confiemos y sepamos que Dios es nuestro Dios, que Dios es un Dios poderoso, que Dios está con nosotros, no significa que debamos tentarle, no significa que debamos provocarle, no significa que debamos decir porque Dios es, porque Dios está y porque Dios puede, yo voy a hacer esto, porque Dios va a estar conmigo. Hay varios pasajes que podemos mencionar. Uno de ellos es el de Jesucristo mismo. Recuerdan ustedes en el capítulo 4 del libro de Mateo, una vez que él fue bautizado, dice que fue llevado para ser tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto y él iba a ser tentado, dice aquí, por Satanás. Y en una de esas ocasiones Satanás le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate, dice, lo lleva a un lugar muy alto y le dice, aviéntate de aquí porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta es, hermanos, ¿sabía o era Jesucristo el Hijo de Dios? Sí. La pregunta es, ¿podía Jesucristo hacer lo que Satanás le estaba pidiendo? ¿Tenía Jesucristo esa confianza para que su Padre pudiera salvarlo de esto y librarlo del problema de Satanás? Sí podía, y definitivamente podía hacer. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesucristo? Dice, a Jehová tu Dios o al Señor tu Dios adorarás, a él servirás. Bueno, esa es en la tercera parte, dice Jesucristo, escrito está también, no tentarás, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo puedo hacer eso, yo puedo aventarme, yo puedo convertir la piedra en pan, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, pero está escrito también, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y hay muchos otros pasajes que nos muestran, hermanos, que nosotros no debemos de probar esa confianza que tenemos en Dios, o no debemos
fidelidad que Dios tiene también para con cada uno de nosotros. El faltar, el desobedecer, puede ser también una muestra del estar probando nuestra fe a Dios, nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Estar tentando a nuestro Dios. Y repito otra vez, aparte de todo esto, nos puede traer consecuencias. Esto es lo que yo entiendo, esto es lo que a mí me obliga, me lleva a actuar de la manera como estamos actuando. Hasta ahorita, la Iglesia de Cristo no había dejado aquí en este lugar más que entre semana. La semana pasada, entre semana no nos reunimos, solamente el domingo. Esta semana nos llegó ya el aviso de que no nos obligan, pero nos piden, nos exhortan para que suspendamos toda actividad con la iglesia para evitar esta situación. ¿Estamos enfermos? No, porque puede llegar y afectarnos a nosotros esta situación, sí. Tengo yo entre la iglesia a 10 hermanos, aquí a 10 hermanos mayores de edad que pudieran ser fuertemente afectados si les llegara a ellos esta enfermedad, y yo no quiero ser responsable, obviamente, de esto, ni ante ellos, ni ante sus familiares, y claro está, tampoco ante nuestro Dios. Y esto me obliga y nos obliga como congregación también a respetar las medidas que hemos de respetar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Tomen su propia decisión y háganlo de acuerdo a lo que ustedes conocen y entienden con relación a la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecer nuevamente a cada uno. Es que no leo aquí. Ok. El pasaje que leí, mi hija Mauricia, mi sobrina, nos pregunta cuál es el pasaje que leímos. Es Apocalipsis capítulo 13, habla un poco acerca de esto, de lo que se debía hacer en aquel tiempo. Y recuerden, dice que todo esto está escrito para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros. Es un ejemplo de lo que también debemos de hacer para de este problema o de esta enfermedad. Si nosotros lo podemos hacer, definitivamente esto nos va a ayudar. Me despido entonces, no, porque el tiempo ya se ha terminado también. Quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes. Estaré leyendo sus comentarios después de terminar la transmisión. Vamos a concluir con una última oración. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, agradecemos tu amor y tu misericordia, agradecemos también el momento que nos permites tener la oportunidad para poder ser portadores, Padre, de este mensaje de tu palabra. Te agradecemos y rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, bendigas a cada uno de nuestros hermanos que sufren a causa de este problema, y de igual manera a toda la gente, Padre, que está sufriendo por esta situación. De igual manera, tú fortalezcas a la iglesia, que esto nos permita, Padre, estar más unidos y más cercanos a ti. Ayúdanos y fortalece, nos bendice y ayuda de igual manera a nuestros problemas de salud y que no pueden ser atendidos a causa de esto. Sé con ellos, Padre, y a cada uno de ellos. Bendice la iglesia en este lugar y en todo el mundo. Bendice a cada uno de tus hijos. Acompáñense con todos ellos también. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo lunes, hermanos, el próximo lunes a las 10.